Un lindo número esta mañana. Ah, Hoy, cierto hermano, quiero finalizar con la serie que estábamos llevando a cabo, que tiene que ver con la urgencia de criar hijos piadosos. Y hoy vamos a ver el quinto tema, que lleva por título ¿Cómo guiar a nuestros hijos a Cristo? Como ya se dijo, ayer tuvimos una sección también que era parte también de todos los temas que hemos estado dando sobre esto, de cómo es importante, ¿cierto?, que como padres tomemos la responsabilidad, estudiamos todo lo que tiene que ver con, como ya se dijo, ¿cierto?, sobre el- el- lo que enseña la Biblia, ¿cierto?, sobre la familia, sobre el tema de la escuela dominical, ¿cierto? Hay tradiciones que no todas son malas, pero siempre es mejor hacer caso a lo que dice la Biblia. Y es lindo esta mañana ver a la familia junta, la palabra del Señor, y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Quiero comenzar contando un testimonio de un padre eh, que sufrió una de las cosas que más terribles le puede pasar a un padre. Déjenme leerle una introducción antes de poder adentrarnos. Dice así: el 7 de abril del 2001 ocurrió lo inconcebible. En un hermoso día soleado, yo y mi esposa estábamos en el jardín del traspatio, perdón, tomando fotos con nuestro hijo Sam, cuando el caluroso sol de Florida, de estos Estados Unidos, se volvió insoportable. Entramos en la casa para refrescarnos. Yo había estado jugando con Sam en la sala y suponía que Delaney estaba con mi esposa. Becky, mi otra hija, en la recámara, también estaba allí. Y le pregunté: Becky, ¿está Delaney contigo? No, papá. Se me heló la sangre. Era demasiado tiempo para no haber oído ni visto nada de Delaney. Yo sabía que ella había mostrado cada vez más curiosidad por el lago que estaba detrás de nuestra casa. Así que inmediatamente salí por la puerta trasera y al llegar a la colina la vi. Esa vívida y horrible imagen permanecerá grabada en mi mente hasta el día de hoy y hasta el día que muera, de hecho. Allí estaba nuestra dulce Delaney flotando boca abajo como a 3 metros de la orilla. ¡Oh, Dios mío! Grité. A grandes zancadas bajé la colina hasta la orilla y de un alto salto llegué hasta ella. Llamen a una ambulancia, grité una y otra vez. Mi vecino ex marino apareció en el acto e inmediatamente inició RCP, pero ya era demasiado tarde. Me tiré al suelo y desde el fondo de mi alma y con todas mis fuerzas gemí desconsoladamente. Sí, había llorado, había lamentado, incluso diría que había agonizado, pero hasta ese momento jamás había gemido desconsoladamente. De hecho, aún resuenan en mis oídos. Podría escribir 100 libros y no describir adecuadamente cómo me sentía. Solo sostendría que ese es el punto más bajo al que puede llegar el ser humano en esta vida. Una vez que has llegado a ese punto, jamás vuelves a ver las cosas de la misma manera. Así no termina el testimonio de este padre. Al final de esta predicación quiero comentarles cómo es que termina, porque sin duda esta experiencia marcó la vida de este hermano llamado Mars Waters. La premisa que podemos sacar, hermanos, nosotros es, ah, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos nuestros hijos, queremos verlos a ellos un día partir. ¿Estamos haciendo nuestras responsabilidades como padres? ¿Estamos guiándoles en el camino de la palabra del Señor? Esta serie se llama La urgencia de criar hijos piadosos porque, hermanos, es urgente. Es urgente. Nadie tiene la seguridad de que nuestros hijos van a vivir. Nosotros mismos tampoco no tenemos la seguridad si vamos a amanecer mañana. Por eso es importante, hermanos, entender que la urgencia de criar hijos piadosos es algo elemental. Y por supuesto, como vamos entendiendo y lo hemos estudiado, no es el resultado de nuestro poder, porque no está en nosotros. La urgencia de criar hijos piadosos tiene más que ver con lo que Dios ha dicho, cómo, ¿cierto?, podemos preparar el corazón de nuestros hijos para que Dios en su misericordia haga la obra en el tiempo de Dios. ¿Cómo podemos preparar entonces, hermanos, el corazón de nuestros hijos para conducirlos a Cristo? De eso se trata el tema de esta mañana, que vamos a ver cómo guiar a nuestros hijos a Cristo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué
qué es lo que no deberíamos hacer. Y para eso, hermanos, esta mañana quiero reflexionar en tres, a lo menos, consejos. Se podrían dar muchos más. Y sin duda que al estudiar la serie que hemos estado dando, hay muchas cosas que quizás quedaron afuera, pero a lo menos quisimos hacer el intento de poder enseñar lo que la Biblia dice con respecto a criar hijos piadosos, pero por sobre todo guiarlos a Cristo. Antes de seguir, oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es una guía en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista. Señor, no tenemos ni una excusa, Señor, para decir no sabía. Tenemos tu palabra, ella nos enseña cómo ser padres. Ella nos enseña qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Por favor, que en esta mañana, Señor, podamos reflexionar sobre tres consejos generales que aparecen en tu palabra. Hay muchos más, sin duda, y el desafío está en que cada padre siga estudiando, siga entendiendo qué es lo que la Biblia, qué es lo que tú mismo, que inspiraste tu palabra, requieres de cada uno de nosotros como padre. Quizás aquí hay jovencitos que todavía no son padres, pero pueden entender y comprender qué es lo elemental cuando alguna vez tengan familia. Señor, como hijos también, debemos ser obedientes, seguir siendo obedientes a nuestros padres. Uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Obedeced a vuestros padres, dice las epístolas. Señor, ayúdanos, por favor, como iglesia, a comprender bíblicamente de qué se trata la formación de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta breve introducción, entonces, hermanos, la pregunta está, ¿cómo entonces podemos preparar a nuestros hijos para conducirlos a Cristo? Porque hay cosas que no podemos hacer, pero sí hay otras cosas que sí debemos hacer. El primer punto de esta mañana, ¿cierto? Es que guiar a nuestros hijos a Cristo requiere lo siguiente. Ustedes pueden leer ahí, está bastante claro. Requiere no adelantarnos. ¿Y qué significa esto? ¿A qué me refiero con no adelantarnos? Si hay algo que no está a nuestro alcance, hermanos, el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos. Esto se debe, ¿cierto?, a que eso está fuera del alcance de nuestro poder. Y eso, en cierto sentido, también es una advertencia de las consecuencias de sobrepasar la prerrogativa de Dios en la salvación. En las Escrituras, ¿cierto? No aparece en ninguna parte, hermanos, que nosotros tenemos el mandato de convertir a nuestros hijos. Pero sí aparece, como leíamos en la cita, que debemos hablarles la palabra del Señor. Y esa no es responsabilidad de la iglesia ni de sus líderes. Aunque, por supuesto, es nuestra responsabilidad predicar la palabra. Es esencialmente responsabilidad de usted como padre y como madre. Ahora, ¿en qué sentido nos podemos adelantar? Las historias de nuestras iglesias en general están llenas de niños que aceptaron a Cristo en su corazón y que hoy no están siguiendo a Cristo. Ayer veíamos, ¿cierto?, el testimonio de nuestro hermano Hugo, que por la gracia de Dios, ¿cierto?, en un momento de su vida se apartó, pero por la gracia de Dios simplemente volvió a Cristo. Pero ¿qué sucedió con los demás jóvenes que incluso de nuestro contexto estaban? Él mencionaba a lo menos 23, 24 jóvenes. ¿Y cuántos quedaron? De los más mayores que están aquí, ¿se acuerdan de cuántos jóvenes han venido a nuestras iglesias? ¿De cuántos tomaron decisiones por Cristo? ¿Dónde están ellos? Hermanos, vuelvo a repetir, nuestras iglesias están llenas de historias de jóvenes que aceptaron a Cristo en su corazón una, dos, tres veces y hoy en día viven alejados del Señor y en completa desobediencia a la palabra del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Por esto, hermanos, debemos tener claro, de acuerdo a la Escritura, qué enseña la Biblia sobre qué es la conversión. ¿Qué es la conversión verdadera y qué es la conversión falsa? Ray Comfort, que es un autor americano que su ministerio especialmente lo dedica a la evangelización, él dice lo siguiente en uno de sus libros que recomiendo. Se llama Cómo conducir a tu hijo a Cristo evitando la tragedia de la falsa conversión. Es un libro que usted debería leer y se lo recomiendo. Él dice, las decisiones son fáciles de conseguir, lo único que tienes que hacer es juntar un grupo de niños y preguntarles a los niños, niños, ¿cómo pueden vivir eternamente? ¿Saben qué? Entregando su corazón a Cristo. ¿Quién quiere entregar su corazón a Cristo? ¿Y cuántas manos se van a levantar? Todas se van a levantar. Dice Ray Comfort. El problema es que estará muy bien hasta que las tentaciones de la adolescencia revelen su verdadera condición
inconversa. Lo único entonces que logra esta decisión es básicamente proporcionar a los niños y a nosotros mismos un falso sentido de seguridad. Ah, no, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Pero no estás andando como el Señor quiere. Sí, pero bueno, es que yo sí, yo hice ya mi decisión. Añade el profesor Comfort. Los niños son particularmente vulnerables, dice él, tratándose de falsas conversiones. Esto se debe generalmente a que los padres y los que trabajan con niños no están conscientes de la existencia de la conversión espuria o falsa. Tienen celo sin ciencia. Es fácil entender que tengamos celo tratándose de conducir a nuestros hijos a Cristo. Cada uno de nosotros con justa razón debemos preocuparnos por su bienestar particular, pero esencialmente por su bienestar eterno. Así que tiene sentido que busquemos que se conviertan a temprana edad. Sin embargo, he recibido numerosas cartas de padres apesumbrados que dicen que sus hijos se convirtieron a temprana edad, pero posteriormente se desviaron hacia las drogas, hacia el alcohol y hacia una vida sexual activa, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, Juan 6, abran su Biblia en Juan 6, 44. Juan 6, 44, y vamos a estar ahí un par de minutos. Juan 6, 44 es uno de los textos que de una u otra manera golpeó mi mente cuando lo leí y empecé a comprender lo que el texto explícitamente decía. Cada palabra, hermanos, que se dice en este texto y aún se repite en el versículo 65, golpea cualquier tipo de tradición o idea que podamos tener acerca de que podemos o tenemos la capacidad de transformar el corazón de nuestros hijos y aún la idea de que nosotros mismos podemos guiarlos a Cristo. Dice, ninguno puede venir a mí, dice Cristo. Y noten la condicionante. Si el Padre que me envió, como dice su Biblia, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, en Juan 6, recuerden que de los sinópticos generalmente se enseña que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos habla de Cristo de diferentes enfoques, pero al mismo tiempo es una unidad, ¿cierto?, de una visión complementaria. Y Juan generalmente se enseña de una manera diferente en los institutos o en los seminarios, porque es un evangelio más profundo teológicamente hablando, muy rico en contenido teológico. Pero también encontramos aquí, ¿cierto?, las conversaciones del Señor Jesucristo con, ¿cierto?, los fariseos, con sus discípulos, y hay muchas enseñanzas que vemos aquí. El capítulo 6, ¿cierto, hermanos? Especialmente del 25 en adelante, está dividido de la siguiente manera. ¿Qué es eso? Es una fórmula. ¿Qué será? Déjenme explicarle un poquito. No quiero basar, ¿cierto?, este punto en un texto fuera de su contexto. Noten aquí que el pensamiento habitual de los autores bíblicos es circular. Eso es lo primero que tenemos que entender. No es como nosotros hemos sido formados, ¿cierto?, en el pensamiento griego, punto uno, punto dos, punto tres. El pensamiento bíblico siempre es circular. Hay un tema que se repite, por ejemplo, lo que está aquí en este círculo ovalado, ¿cierto? Es la responsabilidad del hombre. En los versículos que vamos viendo, aquí vemos otro que se refiere a eso, pero aquí hay un rectángulo que habla de la realidad del hombre. Si usted se da cuenta, se van alternando en el texto los tópicos de la responsabilidad humana, se vuelve a tocar aquí la realidad del hombre y lo que está en negro es una línea en rojo en el texto que uno puede ver, en donde uno ve la prerrogativa de Dios. Entonces, cuando tú lees el texto en general, ves la realidad del hombre, la responsabilidad del hombre, pero hay una línea roja que está. Y esa línea roja me habla del clímax teológico de la soberanía divina. Déjeme leerle un poquito. No quiero leer todo el pasaje porque es bastante largo, pero para que usted pueda notar, del 25 en adelante, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Qué es eso? Dígame usted, ¿responsabilidad humana o la realidad del hombre?
De nuevo, ¿cuál es? No escucho muy bien. Muy bien, porque dejan evidencia a Jesucristo. Ustedes no vienen a buscar, no me vienen a buscar porque quieren conocer y obedecer mis mandamientos, ustedes quieren venir a comer. Eso es lo que quieren venir a hacer. Es a saciarse, en realidad, el hombre. Sigamos leyendo. ¿Qué hace Cristo? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Y aquí podemos notar, ¿cierto? Vamos avanzando. El 29 es clave y dice, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en quién, en que Él ha enviado. Y eso tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto?, del hombre. Pero noten el 30, la realidad del hombre. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Con qué nos encontramos aquí? Con la incredulidad del hombre. ¿Pero quién eres tú? A ver, ¿tienes acaso poder para hacerlo? ¿Por qué deberíamos creer en ti? El texto mismo está revelando, hermanos, la condición del hombre. Y noten el 31. ¿Cómo que hacen esto los fariseos en el contexto? ¿Saben qué? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito. Es como ya veo cómo están respondiendo. Pan del cielo nos dio a comer. Y noten ahora a Jesús. Jesús le respondió, ¿saben qué? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. Le preguntaron, Señor, danos siempre ese pan. Todavía están pensando desde el punto de vista humano, no están entendiendo nada la realidad de que Cristo es el pan de vida. Pero ellos dicen, "Putz, a lo mejor será un pan especial. Queremos ese pan queremos." Sigue diciendo el texto. Jesús les dijo, miren que más explícito. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, y miren, aquí empieza a hablar el Señor de personas dadas por el Padre al Hijo, de los elegidos que Dios eligió, según Pablo en Efesios, ¿desde cuándo? ¿Desde antes de la fundación del mundo o desde cuando tú hiciste la decisión? Ok, mira lo que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fíjense que esto es un imperativo. Tarde o temprano, vendrá a mí y podemos agregar en el tiempo de quién, en el tiempo de Dios. Sigue diciendo el texto, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense que hemos sacado este texto fuera de su contexto y decimos, cualquiera puede venir. Y dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Cuál es la única, cierto, excepción? Si el Padre que me envió no le trajere. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí claramente, todo lo que el Padre me da, de esos que me dio, van a venir tarde o temprano a los pies de Cristo. Ahora, hermanos, sigo leyendo el texto y dice el 39, y esta es la voluntad del Padre que el que me envió, que de todo lo que me diere, yo pierda la mitad. Dice eso el texto, miren, vean el 39, que de todo lo que me diere, ¿cierto? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿quién está en control de la salvación? ¿Es una dupla sinergista? ¿Nosotros cooperamos con el Señor? Hermanos, 100% de la salvación está en sus manos. Sigue diciendo el texto, miren, 41, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos calificar la respuesta en el 41? Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy del pan que descendió del cielo. No entienden nada. ¿De qué está hablando ese texto? De la realidad humana, hermanos.
de la realidad humana. Una persona em, medianamente educada puede entender la palabra del Señor. Una persona medianamente educada puede entender la gramática del texto, pero no va a ser movido por la palabra a menos que Dios dé vida en el corazón. Porque la persona que no ha nacido de nuevo, la palabra del Señor, son letras, son consejos, ya, ok, son consejos sabios, pero no son relevantes para su vida espiritual. Y el texto, hermano, está claramente diciéndolo. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo puede ser este? ¿Qué se cree? ¿A qué se refiere? Sigue diciendo el 42. Y decían, ¿no es este el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Vive a la vuelta. Tienen un taller de carpintería. No, ¿y por qué dice estas cosas? Hermanos, la realidad del hombre sin el toque del Señor es terrible. Versículo 43. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Y aquí, hermanos, establece una primera línea de pensamiento, como ustedes pueden ver aquí, que comienza en el 37, en el 40, en el 39, ¿cierto? En el 45 y en el 44, que subrayan algo. Ninguno puede venir a mí. Y aquí está el énfasis teológico del texto. Si el Padre que me envió no le trajere, hermano, nosotros hemos revertido toda, incluso nuestra cultura, y esto deviene de la misma, valga la redundancia, cultura. Los primeros 15 siglos, la centralidad era Dios. Desde que comienza el Renacimiento, ¿cierto? La Revolución Francesa, el cambio es, el hombre es el centro. Antes, Dios era el centro. Pero desde ese aquel entonces, el hombre es el centro. Y de hecho, en muchos lugares, el culto es enfocado a lo que el hombre le gusta, no a glorificar a Cristo. Hermanos, en la Escritura el centro es el Señor Jesucristo, el centro es Dios. Y aquí estamos viendo claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿qué nos enseña este texto y en su contexto? Que el hombre, habiendo visto al Señor, no cree en Él, tampoco quiere ir a Él. Y habiendo escuchado el mensaje, mayoritariamente tomaron una ruta opuesta. Noten el versículo 60 en adelante. Después de todo el discurso del Señor de que Él es el pan, de que deben de comer su carne y su sangre, el 60 dice, al oírla, muchos de quienes, ¿cómo dice su Biblia? De sus discípulos dijeron, ay, qué fome, dúrense esta palabra, ¿quién la puede oír? Vámonos mejor. Este maestro no nos gusta, es muy estricto. Duras esta palabra. Bueno, ese es el oído, hermanos, no regenerado del incrédulo. No considera a Dios, no considera lo que Dios ha dicho en su palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo, dice el 61, que sus discípulos murmuraban, les dijo, ay, ¿esto los ofende? Fíjense que la generación de vidrio no comienza ahora, ya estaba en este contexto, ¿no? Ah, mire, les ofende esto. Los fariseos eran la generación de vidrio, ¿cierto? Y dice, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Wow, tremenda, hermanos, pregunta que les hace. O sea, les ofende lo que yo les estoy diciendo. ¿Y qué pasa si ustedes me vieran ahora en el instante que yo voy a mi Padre? Uf, ustedes romperían sus vestiduras. Fíjense el 63. Otra vez, el énfasis teológico. ¿Quién está en control? El Espíritu es el que da vida. Y esto nos recuerda a Juan 3, ¿cierto? Cuando Jesús conversa con Nicodemo, ¿se acuerdan? Que es necesario nacer de nuevo. Y ahí el Espíritu Santo es el elemento preponderante de la salvación. Aquí el texto dice, el Espíritu es el que da vida. La carne o los métodos de la carne no tienen ningún provecho, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso les dijo, noten el 65, cuando algo se repite, es algo clave. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, a menos
que no le fuere dado del Padre. Hermanos, el error de adelantarnos, ¿en qué consiste? Déjenme comentarles. Consiste en no entender lo que la palabra enseña acerca de la prerrogativa y el poder de Dios y mis limitaciones como padre. Nosotros, por supuesto, tenemos una responsabilidad tremenda, pero traduciéndolo un poquito, ¿cierto? Para responder esta pregunta, ¿en qué sentido nos podemos adelantar? Déjeme leerle el texto tomando todo lo que ya estamos viendo, pero agregando, ¿cierto?, la respuesta a esta pregunta. Ninguno puede venir al Hijo a menos que el Padre lo llame. Así que no te adelantes al Señor, conduciendo a tus hijos a una falsa conversión. ¿Se entendió? Lo voy a leer de nuevo. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, a menos que mi Padre lo trajere. Así que no te adelantes al Señor, conduciendo a tus hijos a una falsa conversión. Bueno, no, si mi hijo ya hizo la oración, él es creyente. Y nos inoculamos, hermanos, con ello. Y tenemos una falsa seguridad de que nuestros hijos, no, él aceptó al Señor, aunque no tiene ningún interés de estar en la iglesia. Hermanos, debemos confiar en el poder de la palabra del Dios y su misericordia y comprender que Dios está en control. Cuando nos adelantamos al Señor, más que ayudar, estorbamos, pero aún más. Creamos en ellos una falsa esperanza, sino también anticuerpos para los requerimientos bíblicos continuos que requiere la salvación, que incluye no solo la fe, sino el arrepentimiento. Mamá, que no quiero ir a la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese problema? Papá, es que no quiero ir a la iglesia. Está revelando el corazón de su hijo. Hablando a los padres sobre lo que hay que evitar, el profesor Robert Morey escribió lo siguiente. Es obvio que los padres cristianos deben desear que sus hijos lleguen a conocer y amar al Señor Jesucristo a temprana edad. Un padre que dice ser salvo, pero no manifiesta ningún interés en que sus hijos sean salvos, bueno, está tan perdido como un incrédulo. Aun cuando el deseo de que tus hijos sean salvos es sano y necesario, algunos padres están ansiosos de que sus hijos crean y que sean salvos y se aferran rápidamente a la salvación. Aun cuando su hijo o hija abiertamente niegan la fe y se conduzcan como un incrédulo, se consuelan pensando, bueno, mi hijo es salvo, quizás su conducta no lo manifiesta en este momento, pero bueno, yo sé que él es salvo porque él aceptó a Cristo y lo hizo cuando tenía 5 años. Aunque no asista a la iglesia y se casó en yugo desigual, bueno, yo sé que por dentro es salvo, dice el profesor a quien estoy citando. Padres, en lugar de evadir la realidad de que tu hijo va directo al infierno, ustedes no deben aferrarse a esperanzas falsas para conciliar el sueño. Deben procurar la conversión de sus hijos, diciéndoles en primer lugar la verdad. Hijo, tú no eres creyente. Hermanos, qué terrible es esto. Qué terrible es cuando nos adelantamos a lo que el Señor dice, tratando de ayudar a Dios. Señor, te ayudé, ya tengo toda mi familia convertida, ellos ya hicieron toda su decisión, pero tus hijos no andan en el camino del Señor. Obviamente, hermanos, que este primer punto nos deja un poquito quizás impactados porque nos deja con las manos vacías. ¿Qué puedo hacer entonces? Guiar a nuestros hijos a Cristo requiere, hermanos, en primer lugar, no adelantarnos a hacer lo que solo Dios puede hacer. Obviamente, una pregunta necesaria es entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Segundo punto, hermanos, es, y esto puede responder y ayudar al primer punto, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere enseñarles quién es Dios. Déjenme explicar esto brevemente. El primer punto, cuidado con adelantarte a Dios usando métodos que no enseña la Biblia y después tú, ¿cierto? Psicológicamente descansar. No, no es que mi hijo ya aceptó a Cristo en el corazón. Hermanos, eso es un cuidado que debemos de tener. Pablo dijo a los Gálatas, muy fuerte, ¿cierto? Si cualquiera os predica otro evangelio que no sea el que yo he revelado o el que Dios ha revelado, ¿cómo lo califica? Como un anatema. Ahora, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere enseñarles de Dios.
Obviamente que ya veo la pregunta, o veo, o la escucho como pastor, enseñarles acerca de Dios. Y eso lo hacemos todos los domingos. Sí, nuestros hijos saben acerca de qué es Dios. Déjeme explicarle un poquito más a profundidad esto. Pero enseñar a nuestros hijos quién es Dios no es solamente que enseñarles a nuestros hijos que pinten un cuadrito, ¿cierto?, acerca del pacto de Noé, del diluvio, de Daniel en el foso de los leones. ¡Wow! Mi hijo es genial, ya sabe todas las historias bíblicas. Hermano, no estoy diciendo que eso sea malo en sí, pero si usted entiende que enseñar la Biblia o enseñar acerca de Dios, acerca de nuestro hijo, solamente tiene que ver con eso, entonces usted no está bien. ¿Qué significa enseñar a nuestros hijos quién es Dios? Y hermanos, es una cuestión que en la mayoría de las iglesias en Latinoamérica se ha caído en un livianismo, ¿cierto? Una superficialidad de quién es Dios. Nuestros hijos, hermanos, necesitan comprender el carácter de Dios. No solamente lo que Dios hizo, sino por qué lo hizo. Y la forma en que pueden comprender su carácter y su naturaleza es por medio, entre otras cosas, de su ley. Ahora, déjeme darle un ejemplo. En Éxodo 24, si quieren buscarlo, Éxodo 24, solamente voy a usar un mandamiento para entender un poquito este punto. Éxodo 24. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No sé si realmente tenemos claro las implicancias de este mandamiento. Dios mandó a Israel, no puedes representarme con ninguna imagen, no se te ocurra hacerlo, porque el Dios verdadero es irrepresentable. Y eso es muy interesante porque, de hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, la única representación válida de Dios, ¿quién es? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el único, hermanos, que ha podido mostrarnos al Padre. Es el único válido en el cual podemos, ¿cierto?, adorar, confiar en Él, porque obviamente Cristo es Dios. Pero este mandamiento no solo implica hacer imágenes falsas de Dios, sino que también tener ideas falsas acerca de quién es Dios. La idolatría tiene que ver con el acto de hacer una figura que representa a Dios. Pero muchas veces nuestra teología está llena de ideas que no concuerdan con la palabra. Somos idólatras en el sentido, cierto, teológico a veces. La teología de la prosperidad es una distorsión acerca de quién es Dios. Pacta con Dios, ven, Él te va a dar todo. ¿Vemos eso en la Escritura? Para nada, hermanos. ¿Quién es Dios? Los impíos, hermanos, en el Antiguo Testamento, los impíos básicamente de Israel, muchas veces cayeron en esto, en la idolatría, tras dioses falsos y también con ello crearon en sus mentes dioses ajenos, inmanejables, adaptados a su propia decadencia. El Dios de los impíos del pueblo de Israel no era un Dios que le interesaba la mentira, tampoco en sus mentes crearon un Dios que no les interesaban los pecados sexuales, ni la fornicación, ni el adulterio, ni la rebeldía, ni la desobediencia y toda decadencia, porque en sus mentes habían creado una idea decadente de la divinidad. Y hermanos, ¿acaso no es esa la mentalidad de nuestra cultura? Esa mentalidad latinoamericana, ¿cierto? Fue criada bajo el contexto de la influencia judeo-cristiana, pero aún muchos diciéndose cristianos viven una vida totalmente fuera de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Desobedientes, rebeldes, ajenos a toda obediencia al Señor. Cultura cristiana. Ayer veíamos en parte en el documental de este cineasta joven que decía, bueno, estoy acá tratando de investigar qué es lo que hace relevante un ministerio de jóvenes y estoy en un concierto cristiano, pero no hay ninguna diferencia entre un concierto secular. Luces, humo, saltos. Ah, pero solo le ponemos un apellido, Cristo, Señor, y ya un poco a las letras, y eso lo hace un poquito cristiano. No, hermanos.
Como les dije, catastróficamente, si bien es cierto, Israel cayó muchas veces en la idolatría, hermanos, de crearse un Dios falso, pero a veces en nuestro propio contexto nosotros tenemos una imagen poco bíblica, perdón, de quién es Dios. Y eso básicamente lo reflejamos no en hacer una estatua, sino en la forma que nos comportamos. Porque mi forma de comportarme es como yo entiendo quién es Dios. Déjeme darle un tips a los padres. Si nuestros hijos llegan al templo y se ponen a correr como locos, ¿qué están pensando sus hijos aquí en su mente? ¿Qué es el templo? Díganme ustedes. ¿Qué es el gimnasio? El problema no es de los niños. ¿El problema de quién es? Otra vez es de los padres. Ah, no, hermano, claramente tenemos que tener paciencia con los niños. Son niños. Pero el concepto que estamos llevando a cabo como iglesia de que la familia esté en el templo también implica que tú como padre enseñas a tus hijos una palabra que es muy clave, que es la reverencia. ¿Y dónde lo van a aprender? En la casa. Hijo, cuando vayamos al templo, en la casa del Señor. Hermanos, la forma en que nosotros nos comportamos y cómo llevamos a cabo nuestro hogar refleja mucho de nuestro Dios, de nuestro concepto de quién es Dios. Vuelvo a preguntar, ¿quién es Dios? Déjenme leerle un pequeño resumen del Antiguo Testamento de quién es Dios. Génesis 3 revela que por un solo pecado Dios expulsó a Adán y Eva de su presencia. Por este mismo solo pecado, era un solo pecado, solo uno. Dios maldijo la tierra con cardos y espinos y tenemos lo que tenemos ahora. Génesis 6 revela que a causa de la rebeldía y la maldad de la humanidad, Dios ahogó a todos los hombres que vivían en el planeta, hermanos, con la excepción de Noé y su familia. Génesis 13, capítulo 18 y capítulo 19 revela que Dios pulverizó a una ciudad que levantó la bandera del LGBT, del proto-LGBT, Sodoma y Gomorra. Los exterminó, hermanos. Si sigo leyendo, hermanos, ayer veíamos también que uno de los autores, el pastor Bauman, decía, Usa fue un israelita, que cuando el arca, cierto, del pacto fue robada por los filisteos, los judíos la pudieron recuperar, pero mientras la traían de vuelta, en el camino seguramente irregular, el arca empezó a caerse. Y Usa, que no fue mandado, que no era parte de los levitas, tuvo una muy buena intención, hermano. Corrió para afirmar el arca para que no se cayera, porque ¿cómo se iba a caer el arca del Señor, por favor? ¿Y qué hizo Dios en el acto, hermano? Fulminó a Usa porque se atrevió a tocar el arca al cual no tenía él ninguna prerrogativa de hacerlo. Nosotros podemos tener buenas intenciones en hacer algo, pero está totalmente en oposición a Dios. Hermano, no espere el premio de Dios. Si seguimos leyendo las escrituras, a Josué se le ordenó destruir por completo a toda persona que viviera en las ciudades cananeas. Se les instruyó que no dejara con vida a nada que respire, debía matar a todo hombre, mujer, niño y animal. Imagínense si hubiera estado la ONU en este tiempo, los derechos humanos. ¿Qué hubiera pasado? Primera de Samuel 15:2 dice, Dios ordenó a Saúl y a los israelitas destruir a todos los amalecitas y el texto explícitamente dice, mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Uf, ¿ha leído bien lo que dice el Antiguo Testamento? Mire lo que está diciendo. Dios puede haber hecho eso, haber mandado a matar incluso a hombres y mujeres y aún niños de pecho. Se han escrito libros tratando de justificar. Ah, no, no, es que esto es metafórico, esto puede ser figurativo, simbólico. El Nuevo Testamento no cambia. Algunos piensan, es que yo no puedo conciliar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Hacen una dicotomía diciendo, el Dios del Antiguo es cruel, el Dios del Nuevo es un Dios de amor. Es así realmente, hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios mató de manera fulminante a un matrimonio solo por haber omitido el precio de la venta
de su casa. Vemos ahí, ¿qué cosa? A un Dios que no cambia, a un Dios que detesta el pecado, hermanos. Y seguimos leyendo. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Dios manda flores en la gran tribulación del cielo. ¿Qué manda el Señor? Manda una serie de juicios y así va a terminar esta humanidad, hermanos. Entonces yo puedo entender, entonces, ¿por qué Dios no, por qué no hace eso ya? Déjenme preguntarle, como les dije, algunos especulan, se han escrito libros, ¿cierto?, sobre, no, Dios es un genocida. ¿Ha escuchado ese concepto del genocidio? Y muchos académicos, profesionales, ¿cierto?, humanistas hablan de esto. No, el Dios. Por eso se aferran al ateísmo y no pueden creer en este Dios. Hermano, ese es el Dios santo que tenemos en la Biblia. ¿Es Dios un Dios permisivo, hermanos? ¿Es Dios un Dios que pasa por alto el pecado? Muchas veces nosotros como padres somos súper permisivos. Estás teniendo a tu hijo al lado, teniendo un tremendo escándalo, pero tú, uf, como que nada ha pasado. No son pocos los que hoy no pueden conciliar que Dios haya mandado a matar en el Antiguo Testamento a mujeres, principalmente a niños. Sin embargo, yo me pregunto, y esto es sincero, me lo pregunto yo, ¿por qué Dios me mantiene aún con vida sabiendo lo que he pensado, hermano? ¿Por qué Dios te mantiene con vida sabiendo las cosas que tú has pensado en esta semana? Uf, y yo recuerdo y empiezo a pensar, ¿por qué Dios no me mató cuando hice tantas tonteras cuando era más joven? Deshonré su nombre. Quizás no estuve metido en cosas grandes, pero mi corazón era rebelde y no entiendo por qué Dios sigue aún manteniendo su misericordia conmigo. Esa es la pregunta adecuada, hermano. Y me hago la misma pregunta ahora cuando nos enteramos de repente de que hay jóvenes creyendo que están teniendo relaciones sexuales y prematrimoniales, ¿cierto? Y se sientan en nuestros templos como si nada ha pasado. Ese es el Dios que ellos tienen. No, no, Dios no me va a hacer nada. Es enseñarles, hermanos, a nuestros hijos quién es Dios. No es enseñarles que pinten un cuadrito y que dibujen a Dios con una barba grande y larga y que digan, no, este Dios está un poco ciego que no ve casi nada ya. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿Qué están entendiendo nuestros hijos acerca de Dios? Principalmente también tiene que ver con cómo nosotros entendemos quién es Dios. Si a la tercera vez usted le dice, no, basta, y usted no dice nada, bueno, eso es su concepto acerca de la convicción o el concepto de pecado o de la rebeldía. Ah, mi papá, no voy a responder porque al final él no hace caso, no me pesca. O simplemente déjalo si va a regañar un poco y al final va a hacer lo que está haciendo. Eso muestra, hermanos, en primer lugar, lo que usted como padre y madre tiene sobre el concepto de quién es Dios. Un Dios permisivo, un Dios sordo que no escucha, un Dios que no ve, pero el Dios de la Escritura, hermanos, es santo, santo, santo. Y no dará por inocente al que es culpable. La idolatría no solamente, hermanos, tiene que ver con levantar figuras de yeso. Tiene que ver, hermanos, con que muchas veces nos hacemos una idea no bíblica acerca de quién es Dios, minimizando las prerrogativas acerca de quién es nuestro Señor. El primer punto, hermanos, tiene que ver con cómo guiar a nuestros hijos a Cristo. Cuidado con adelantarnos. El segundo punto tiene que ver con enseñarles a nuestros hijos, enseñarles claramente quién es el Dios de las Escrituras. Ahora, como dije, hermanos, la idolatría no solamente tiene que ver con una figura de yeso a la cual le podemos prender velas, es tener una idea del Dios tal cual la tiene un pagano. Nuestros hijos deben aprender quién es Dios de la Biblia. Y ahí, cierto, por supuesto, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Saben nuestros hijos quién es Dios? ¿Estamos criando a nuestros hijos como creyentes en la palabra o simplemente como paganos? Por la forma en que nosotros estamos criando a nuestros hijos.
¿por qué no hemos sido consumidos? ¿Qué responde el salmista? Solamente por su misericordia. Y el Nuevo Testamento nos habla de la gran misericordia de Dios, de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Pero va a llegar un día, hermanos, en que Dios va a mandar sus juicios. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué los irreverentes aún viven? ¿Por qué los idólatras, los mentirosos de nuestra sociedad siguen con vida? Pero aún más, insisto, hermanos, ¿por qué algunos de nosotros tratamos de vivir una vida paralela y nunca nos aferramos al Señor, nunca lo tenemos como nuestro Señor, sino que ambiguamente seguimos al Señor? ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos sigan al Señor si nosotros como padres somos ambiguos? Venimos una vez cada cierto tiempo, no les damos mucho interés a lo que es el culto, el congregarnos, el entender quién es Dios. Déjeme leerle un extracto de una predicación de Jonathan Edwards, que de hecho nos ayuda un poco a entender cuál era la visión que él tenía acerca de qué es lo que nos sostiene o qué sostiene al rebelde. ¿Es acaso su salud, hermanos? ¿Es acaso su poder? ¿Es acaso el dinero? Ah, no, yo tengo dinero, no tengo problema, no me voy a hacer problema. Pecadores en manos de un Dios airado. En esta predicación, Jonathan Edwards responde a esta pregunta. ¿Qué te sostiene si eres un pecador? ¿Deberías estar muerto? ¿Qué te sostiene de que Dios no te haya matado anoche por las cosas que has hecho, por las cosas que has pensado, por las cosas que has pensado? Y me incluyo en eso, hermano. Dice Jonathan Edwards, predicador del siglo XVII, si Dios retirara su mano, nada te impediría que cayeras. Tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como plomo y te haría caer con gran peso y presión directo al infierno. Si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente cayendo velozmente en el abismo sin fondo, y aún tu buena salud y el hecho de que te cuides y los medios usados para tu existencia y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna influencia en que caigas directamente al infierno. De no ser por la voluntad soberana de Dios, la tierra no te sostendría ni un instante. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y de la ira de Dios arremeterían contra una furia inconcebible y caerían sobre ti con poder omnipotente. Tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado lo haya hecho contra su gobierno. Y sin embargo, su mano es lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no fuiste al infierno ayer, que no fuiste al infierno hoy. Cuelgas de un hilo con las llamas de la ira divina flameante alrededor y amenazando quemarte en cualquier momento. No obstante, no tienes interés en ningún mediador y nada de qué agarrarte para salvarte, nada para escapar de las llamas de la ira, nada que sea tuyo que tenga algún poder en sí mismo para que puedas sostenerte por sí solo. Solo si Dios retira su mano en este instante, caerías inmediatamente en el infierno. Hermano, esa es la visión que tenían los predicadores de aquellos días y hoy hemos perdido cuánto de esto, de quién es Dios. Hermanos, ¿quién me sostiene en el día de hoy? ¿Mi buena salud? ¿Qué te sostiene a ti para salir mañana a trabajar? Hermano, solo Dios sostiene tu vida. Y si Dios dice, basta, está bueno de este pecado, es lo único que haría y caerías directamente al infierno. ¿Has escuchado cuántas veces el Evangelio y crees que tú tienes una lucha y tienes un orgullo tremendo y puedes decir, no, no, yo no me voy a convertir hasta que yo decida? Cuando cada domingo Dios te dice, no endurezcas tu corazón, ve a los pies de Cristo. ¿Cuántos más sermones vas a escuchar? Hermanos, si caes al infierno, obviamente, claramente no serías un hermano. Tendemos la tendencia de llamar hermanos a todos. Pero si no tomas en serio la palabra del Señor, todos los sermones que has escuchado van a retumbar en tus oídos en el momento en que caigas. ¿Por qué? No respondí, humillándome ante el Señor. Hermanos, no tenemos el control de la salvación de nuestros hijos, dependemos de su misericordia.
Sin embargo, Él nos ha dejado responsabilidades explícitas como Padre. Solo si Dios puede transformar el corazón de nuestros hijos, ellos obviamente cambiarán y volverán a Cristo. Pero sin embargo, la Biblia claramente ha expresado cuestiones explícitas dichas a los padres, las cuales tenemos que llevar a cabo. Hermanos, podemos hacer algo y Dios de hecho nos manda a hacer algo. Lo hemos visto en esta serie, un hogar cristiano, la centralidad de la palabra del Señor en nuestra familia. Aunque seas una madre sola, aunque seas un padre solo incluso, si obedeces al Señor, Dios va a bendecir tu hogar y tus hijos no van a ir al infierno. Primer punto, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere no adelantarnos. Ah, no, pastor, chis, no hay problema, no se preocupe, mi hijo ya aceptaron al Señor. Pero no están viniendo a la iglesia. Sí, pero ellos son buenos. No, hermanos. Ten claro qué es la falsa conversión. Ten claro qué es la verdadera conversión y cómo se ve en el Nuevo Testamento la verdadera conversión. Tu carácter y tu corazón tienen que cambiar, porque es una obra de Dios, no es una obra humana. Segundo, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere enseñarles quién es Dios. Basta de monitos animados, ¿cierto? No estoy diciendo que cada monito animado acerca de Dios sea malo, pero tienes que enseñarle quién es Dios, cuál es el carácter de Dios y qué piensa Dios del pecado. Salmo 5:5, ¿se acuerdan cómo dice? Dios aborrece el pecado a los que hacen el pecado. Miren, vaya a Salmo 5:5. Salmo 5:5 es un versículo tremendo que cambia un poquito todo la humanización, hermanos, del cristianismo. No, si el hombre es bueno. No, si Dios es un Dios de amor, de amor, de amor y de amor. Va a pasar por alto el pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Quiénes son los insensatos? Los rebeldes, los que no creen, los que hacen caso omiso, los que son desobedientes a sus padres, los necios. Y sigue diciendo el texto, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Antiguamente había esta tesis y de hecho lo escuchamos en muchos predicadores evangelistas, Dios te ama, pero odia tu pecado. Así como tratando de separar el pecado de uno y mi supervivencia. No, pero Dios sigue amándote, pero odia lo malo que hay en ti. Así que, pucha, trata de hacer lo posible, de no ofender a... Hermanos, Dios aborrece al que hace el pecado. ¿A quién manda al infierno? ¿Al pecado? A la persona, junto con todos sus pecados. En tercer lugar, hermanos, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere, ¿qué cosa? Se lee ahí, sembrar la palabra. ¿Te das cuenta de que hay algo que tenemos que hacer? Déjenme mencionarle en este último punto algunas cosas que tienen que ver con dar respuesta a esta pregunta de cómo podemos guiar a nuestros hijos. El primer punto, ten cuidado con crear metodologías falsas y decir, no, mis hijos son todos convertidos, ellos aceptaron al Señor cuando eran niños, incluso lloraron y todo. No, no dudo de que alguien pueda ser guiado desde niño. Mi madre me llevó a los pies de Cristo a los 6 años y en términos de, entre comillas, experiencia en cuanto a quién es Dios, sin duda que no fue una mala experiencia. Y eso fue quizás aportando la semilla de que Dios no va a perdonarme. De hecho, mi madre fue bastante inquisitiva. ¿Quieres ir al cielo? No puedes ir al cielo. Uf, porque me confrontó con el pecado. No puedes ir al cielo. Me hizo consciente de la gravedad del pecado ante un Dios santo. Sin embargo, yo después en la adolescencia hice cosas que no debía hacer. No digo que eso no pudo haber aportado, pero sí sumó a lo que Dios hizo en su tiempo y en su forma cuando me llamó, hermanos. Por eso que yo me preguntan, Pastor, ¿cuándo usted vino a los pies de Cristo? Uy, nací en un lugar cristiano. Nací en las bancas, como muchos de los pequeños que están aquí. Y mi respuesta generalmente tiene que ver con un proceso, porque oración del pecador hice muchas. A veces, por miedo al infierno. ¿Quién quiere irse al infierno?
Así que llegaba rápido a mi pieza y solito, porque tenía vergüenza, por supuesto, que alguien me viera. Señor, por favor, te acepto en mi corazón. Amén. No quiero ir al infierno. Uf, ya estoy listo. Y seguía mi vida hasta que Dios fue confrontándome con su palabra. Y hermanos, eso es algo sobrenatural. Sobrenatural. Dios puso una carga en mi corazón acerca de su palabra. Y fue un proceso en mi caso. Un proceso en que el martillo de la palabra de Dios fue de a poco. Pa, cal- Quizás no es la experiencia igual para todos, hermano. Pero de qué es relevante, por supuesto, sembrar la palabra de Dios. Solo Dios puede atraer a nuestros hijos, por lo tanto no debemos hacer algo que Él no nos ha mandado a hacer. Ahora, lo que sí debemos hacer es preparar el corazón para ello. Ya hemos hablado sobre la formación cristiana, la necesidad de la vara en el hogar, que no es algo metafórico, la necesidad de un hogar y ambiente cristiano. Qué terrible es cuando vamos a los hogares cristianos y encontramos un desorden, peleas, discusiones, que a veces en los hogares cristianos sucede eso. El ambiente cristiano no existe. Aquí todos nos vemos súper bien, súper piadosos, hasta puritanos somos todos. Pero a veces la realidad de nuestras casas, hermano, es algo totalmente diferente. ¿Qué escuchan nuestros hijos? Si tuviera que preguntarle yo personalmente a cada uno de tus hijos, ¿cómo se comportan tus padres en tu casa? Mi papá le dice cosas terribles a mi mamá, pastor. ¿Y qué decir de mi mamá? Le responde de la misma manera. Por supuesto, espero que eso no ocurra en medio nuestro, pero tristemente a veces sí lo hay, o sí ocurre. Una cosa debemos hacer, hermanos, no podemos hacer algo que es sobrenatural, que es convertir el corazón en ello. Pero sí se nos manda a sembrar la palabra de Dios. Y vuelvo a decirlo, no podemos pretender que nuestros hijos conozcan a Dios si solo tú esperas, no, el domingo tienes que ir a la iglesia porque yo no tengo tiempo, tengo trabajo toda la semana, así que por favor no me molestes la semana, hijo. Así que por favor, el domingo tienes que ir porque tienes que escuchar una hora cuando tú eras responsable, incluso de llegar después del trabajo, aunque estés cansado. Porque, hermano, la eternidad de tus hijos lo vale. Nunca podrás decir, no tuve tiempo, porque siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Ahora, Deuteronomio 6 es normativo en esto. Vayan ahí, por favor, lo voy a repetir. Deuteronomio 6:4, 6:4 al 9, dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nota el 7, por favor. Y las repetirás. ¿A quién? Está hablando a los padres. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás o hablarás de ellas entrando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántas veces hablamos con nuestros hijos acerca del Señor? Abrimos la Biblia, les enseñamos la palabra. O así súper rapidito, no, es que ya sí, sí, se dijo que hay que hacer esto, pero aquí no tengo tanto tiempo, pero hagámoslo rápido. Hermanos, vuelvo a decir, dice el texto, y las repetirás a tus hijos, hablarás con ellas estando en la casa. ¿Qué hablas tú en la casa? A veces hablas más del partido que de Cristo, o hablas más de cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que no hay que hablar de otras cosas. Es importante que nuestros hijos tengan, por supuesto, conocimiento general de las cosas. Pero hay algo que no puede ser o que no puede faltar, que es que tú hables de Cristo a tus hijos, que les hables de su pecado y su maldad, y que si no se arrodillan y que si no confiesan, que si no se arrepienten, van a perecer. Porque lo único que los sostiene a ellos con sus padres y todos nosotros es solo Dios. Y la repetirás a tus hijos y hablarás con ellas, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, ¿dónde radica el medio eficaz para la conversión de una persona en su condición natural? ¿Dónde radica el medio eficaz de Dios de una persona, ¿cierto? En su condición natural,
Se trata de métodos, se trata de oraciones. Miren este pequeño resumen en el Antiguo Testamento, que es la palabra que se repite muchas veces y lo dice el salmista. Lo tienes ahí. Vivifícame. ¿Por qué dice el salmista? Vivifícame según tu palabra. Este es un ruego, es una súplica del salmista diciendo, conozco acerca de tu verdad, conozco tu ley, pero, pero noto que el problema está en mi corazón. Y el salmista dice, vivifícame. Y mire el medio que se repite por el cual alguien puede ser vivificado. Vivifícame según, ¿qué cosa? Salmo 119:40, vivifícame en tu justicia. Esa palabra justicia también tiene que ver con los mandatos y los preceptos de Dios. Dice el versículo 107 del Salmo 119, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio o a tu precepto. Salmo 119, 154. Vivifícame con tu palabra, vivifícame conforme a tus juicios o a tus preceptos. Cantamos siempre, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, lo increíble es que el Nuevo Testamento expande esto y noten lo que dicen esta serie de versículos. Busque con su Biblia, por favor, Romanos 10:17. Romanos 10:17, un par de versículos quiero mencionarles. La versión de las Américas dice así: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo a leerlo. Así que la fe, la que no tiene el hombre natural, la que no tienen nuestros hijos de manera natural, no viene por poder humano. Dice el texto, así que la fe viene del oír. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que oír la persona, el niño? Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Vaya primero de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23, por favor, subraya estos versículos. Son una cadena de oro acerca de el poder de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que deviene, por supuesto, del concepto del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:23. La versión de las Américas lee así también. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Simiente significa semilla, sino de una semilla incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No sé si se están dando cuenta la, del poder de la palabra del Señor. Santiago 1:18, de memoria. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Marcos capítulo 4:14. Vaya ahí, por favor. Marcos 4, parábola del sembrador. El versículo 3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el texto relata que él empieza a sembrar, a tirar la semilla. Pero noten el versículo 14, por favor. El sembrador, dice, es el que siembra ¿qué cosa? La palabra. Sáltese por favor a Lucas. Lucas 8. Es el paralelo de esta parábola. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 11. Note, hermanos, lo que dice este texto. Esta es pues la parábola, el versículo 11, la semilla. ¿Qué es la semilla, hermanos? ¿Está notando? La semilla es la palabra de Dios. Y el texto sigue, sigue, ¿cierto?, relatando qué pasa con esta semilla que es sembrada.
Por favor, volvamos a Marcos 4. Marcos 4, versículo 26. Todas estas son una sección, hermanos, acerca de la palabra del Señor, la palabra del sembrador. Y aquí en este versículo 26, note, se explica de manera interesante cómo es que sucede el milagro del brote de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, o cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, o cómo funciona el poder del Evangelio. Cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, subraye esa expresión, sin que él sepa cómo. Hermano, ¿tiene poder el que siembra la semilla? No, el texto dice que él solamente se levanta de día y noche, siembra y de repente brota sin que él sepa cómo sucede. El texto 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado, ¿cierto? O la siega ha llegado. Hermanos, el versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto. Ahí se usa una palabra interesante, automate, que se parece a nuestra palabra, automático. Eso quiere decir que el sembrador siembra la semilla, pero el brote de esa semilla no depende de él. Ahora, miren, el punto central aquí es el poder de la palabra de Dios, pero esto no va a ocurrir si no, hermanos, por supuesto, dedicamos tiempo a nuestros hijos enseñándoles la palabra del Señor, conversar con ellos, contestar sus preguntas, advertirles de la ira de Dios, pero sobre todo hablarles de lo que Cristo ha hecho sobre ellos. Note este cuadro, hermanos. En los textos que vimos nosotros, ¿cierto? En todos los textos, en Lucas, en la parábola, en Primera Pedro, en Primera Juan 3:9, se usa la palabra semilla. En todos estos textos se usa la palabra semilla. Y el texto griego, ¿cierto? La palabra usada es esporón, esporos, esporas, incluso esperma. Mire lo que dice Primera Juan 3:9. Vamos ahí todos y leamos. Interesante, usted entiende lo que significa la palabra esperma. Por supuesto que hay que entenderlo bajo su contexto. Primera de Juan 3:19. 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿qué palabra ahí usa? Esperma, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Fíjense que una persona que ha sido renovada, vivificada o que ha experimentado el nuevo nacimiento no puede permanecer en el barro del pecado. Juan es súper explícito en eso. Todos estos conceptos, hermanos, esporos, esporas, y usted sabe lo que es una espora. Aquí los estudiantes pueden saber lo que es una espora. De acuerdo a un diccionario común y corriente, ¿cierto? La espora es una célula o un conjunto de células que sin necesidad de fecundación es capaz de producir un nuevo individuo. Obviamente que el concepto bíblico tiene que ver con que la palabra por sí sola tiene la capacidad de generar vida en el corazón de cualquier persona. Por eso que el énfasis que debemos de tener, ¿qué es, hermanos? Predicar la palabra. Predica la palabra, habla la palabra, explica la palabra con tus hijos. Lee la palabra, si es posible, todos los días, al acostarse, cuando se levanten. Pon versículos bíblicos en tu casa, que ellos puedan leer. Vuelvo a repetir, todos estos términos, hermanos, se usan como una manera de mostrar la semilla, como dice Pedro, incorruptible de la palabra de Dios. No es una semilla corruptible que se echa a perder, que muere, sino la palabra es una semilla incorruptible que vive y permanece para siempre y tiene la capacidad de generar algo que tú y yo no podemos generar, que es vida espiritual.
Hermanos, la palabra es relevante por sí sola. No necesitamos añadirle luces, humo, otro tipo de cosas, o ingredientes o métodos, ¿cierto?, que tengan que ver con lo que podríamos pensar nosotros podría ayudar. La palabra por sí sola es el único elemento que genera la nueva vida mediante la cual los creyentes han nacido de nuevo. El resultado brota y crece sin que nosotros sepamos en el tiempo de Dios, hermanos, en el tiempo preciso de Dios. Sin embargo, no puedes esperar una cosecha si nunca has sembrado la palabra del Señor. No puedes esperar que tus hijos sigan al Señor si nunca en el hogar se ha abrido la palabra o se ha abierto la palabra del Señor para explicar a tus hijos. Es imposible, hermanos. Por eso nuestra responsabilidad como padres es sembrar la palabra en ellos por medio de su lectura, su repetición, su memorización, por medio de una explicación en nuestro altar familiar. Termino con una cita de Ray Comfort antes de concluir. La verdad es que para cualquier niño, ¿cierto? Para que cualquier niño sea salvo, tiene que entender la naturaleza del pecado. Tiene que apartarse de su pecado y confiar en Jesucristo para salvarlo. La vida eterna no es el resultado de repetir una oración o tomar una decisión, sino de arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación genuina tiene que ser una obra de Dios. Nosotros no podemos tener participación en el nacimiento espiritual de nuestros hijos como tenemos en la siembra de un árbol. Podemos preparar el suelo, regar la semilla, pero solo crecerá si Dios tiene a bien hacer que germine. Lo único que nosotros podemos hacer entonces es preparar el terreno del corazón de nuestros hijos, sembrar la semilla pura de la palabra de Dios, alejar las influencias dañinas, perdón, y regar la semilla fielmente con oración al Señor por nuestros hijos. Déjenme terminar, hermanos, con un par de conclusiones. Este es el resumen, ¿cierto? La urgencia de criar hijos piadosos. ¿Cómo guiar a nuestros hijos a Cristo? Primero, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere no adelantarnos, basado en metodologías que no enseña la Biblia. Segundo, guiar a nuestros hijos a Cristo requiere enseñarles quién es Dios, hermanos. No el Dios que la gente cree en sus mentes. Incluso nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra y entender, wow, este es el Dios de las Escrituras. Tercero, guiar a nuestros hijos requiere sembrarles la palabra de Dios. Charles Spurgeon dijo, el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que esta corta vida se viva a la luz de la eternidad. Está diciendo Matthew Henry, o Spurgeon, perdón. Hermanos, el propósito de tu vida no es tu trabajo. Esencialmente no es tu trabajo, sino es criar tu familia a los pies de Cristo. Matthew Henry dijo algo parecido. Debería ser el quehacer de cada día prepararse para nuestro último día. Lo estamos haciendo. Debería ser el quehacer de cada día prepararse para nuestro día. Y Jonathan Edwards dijo lo siguiente también. Él, después de un tiempo, tomó varias resoluciones. Su primera resolución fue, resuelvo que viviré de tal manera que desearé haberlo hecho cuando llegue a morir. Hermanos, hace un tiempo les conté la experiencia. Un pastor, colega me llamó, me dijo, ¿podrías ir a orar por alguien que está en la UCI o UTI? Bueno, en la parte peor, en el hospital de Victoria. Quiere que un pastor pueda ir. ¿Puedes ir? Sí, le dije, voy a ir. Entro a la sala y ese hombre estaba totalmente entubado y aún respiraba un poco y sus ojos, hermanos, estaban desesperados. Se veía su intranquilidad. Abrí la Biblia, le dije de la necesidad de que se tenía que arrepentir y creer en la suficiencia de la obra de Cristo. Hermanos, pasó el tiempo, este hombre se recuperó y sigo viendo todos los días porque él es un asistente en el colegio de nuestra hija. ¿Usted cree que él ha vuelto a Cristo? No. Las personas no entienden, hermanos. Dependen de un hilo.
Si Dios lo soltara, como decía cierto Jonathan Edwards, caerían de inmediato. Y tristemente, si esa persona no va a los pies de Cristo en arrepentimiento, va a morir eternamente en el infierno. Comencé, hermanos, comentándole la experiencia triste de este padre que perdió a su hija. ¿Cómo termina la experiencia de este hombre? Que constata el hermano Comfort en uno de sus libros. Termina de la siguiente manera. Note con atención. Podría escribir, dice este padre, 100 libros y no alcanzaría a explicar lo que sentí ese día cuando mi amada hija Delaney estaba tendida boca abajo en ese lago. Solo sostendría que ese es el punto más bajo en el que podía llegar el ser humano en esta vida. Una vez llegado a este punto, jamás vuelves a ver las cosas de la misma manera. Y esto es lo que no leí al principio y lo complemento ahora. Actualmente tengo 2 hijos. La meta número 1 de mi vida es conducir a mis hijos a una fe salvadora en Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es su meta como padre? Mire la meta de este hombre de Dios. Mi meta número 1 ahora es conducir a mis hijos a Cristo. De aquí a 100 años no importará si manejaron una grúa, si fueron abogados, si fueron arquitectos, si fueron médicos, si fueron los mejores deportistas, van a estar muertos. Piensen esto, de aquí a 100 años, muchos de nosotros nos vamos a estar. Sigue diciendo él, estarán muertos igual que mi preciosa hija. Así que la única pregunta que importa es, de aquí a 100 años, ¿dónde estarás tú? Pero por sobre todo, ¿dónde estarán tus hijos? Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú nos has dado todas las herramientas para poder hacer lo que, sin duda, no podemos hacer sobrenaturalmente. Sin embargo, tú premias nuestra fidelidad cuando creemos en ti, cuando creemos en el poder de tu palabra. Padre, que como padres podamos entender y comprender la necesidad que tienen nuestros hijos de conocerte. Como decía este hombre que perdió a su hija, de aquí a 100 años ninguno de nosotros va a estar. ¿Qué va a importar? Lo único que va a importar es si nuestros hijos conocieron al Señor. Aún más si nosotros conocimos al Señor o simplemente tuvimos una vida religiosa, nada más. Por favor, Señor, ayúdanos a darle seriedad a las cosas que son serias. Podemos reír en esta vida y tú nos permites gozarnos, como dice el autor de Eclesiastés. Nos permites gozarnos, compartir las cosas lindas de esta vida. Pero por favor, ayúdanos a no pasar por alto lo que es trascendental, porque ninguno de nosotros saliendo de este templo tiene asegurada su vida. Solo nos sostiene la mano misericordiosa de Dios. Por eso, Señor, haznos conscientes de nuestra responsabilidad como padres de guiar a nuestros hijos a Cristo, evitando una falsa conversión en primer lugar, hablándoles del Dios verdadero, no de ese Dios manejable que tiene este mundo, pero por sobre todo, ayúdanos a sembrar la palabra en ellos, para esperar el tiempo tuyo, porque nadie puede venir a ti, Señor Jesucristo, si el Padre no lo atrajere. Implícitamente, Padre, tú nos das una tarea tremenda. Predica la palabra. Yo voy a hacer la obra en el tiempo que yo estime. Pero tristemente a veces no hacemos eso. Por eso te ruego que nos ayudes a todos, incluido a mí, a no perder de vista que nuestra tarea es enseñar a nuestros hijos tu palabra. Tu palabra tiene poder de transformar sus corazones. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.